En este libro escrito por el estadounidense Robert Walding nos presenta una introducción a la armonía tonal, la cual es un pilar básico en el estudio de la música. El autor comienza diciendo que en la infancia hemos aprendido canciones de la misma manera en la que aprendemos a hablar, así como al estudiar la sintaxis y la regla del lenguaje podemos expresar mejor nuestras ideas. El estudio de la música nos permite expresarnos mejor al ejecutar, analizar o explicar la misma. Este libro se concentra principalmente en la música que está compuesta en un periodo que se llama el periodo de la práctica común, que abarca desde principios del siglo XVIII hasta comienzos del siglo XX, pasando por los compositores barrocos como Bach o Händel, los maestros de la época clásica como Haydn o Mozart, y figuras de la época romántica como Schubert y Wagner. También este libro nos presenta ejemplos de géneros más populares en el siglo XX, como son canciones tradicionales de jazz y de rock. El primer capítulo de este libro lleva por tema alturas e intervalos. Lo primero que explica es la notación de la altura de los sonidos, o dicho en unas palabras más fáciles de entender, la forma en la que escribimos la música. Obviamente, no toda la música se puede encontrar de forma escrita. Mucha música ha trascendido a través del tiempo gracias a la tradición oral o de clases particulares con algún maestro. Sin embargo, es muy beneficioso que se pueda escribir la música, ya que con eso permite a la sociedad establecer una versión definitiva de esa música y preservarla con exactitud para las generaciones futuras. Una de las primeras formas en las que se pudo escribir la música fue utilizando las 7 primeras letras del alfabeto, A, B, C, D, E, F y G, para representar las notas musicales. Al avanzar en el orden alfabético, la altura del sonido asciende, es decir, se hace más agudo, y al retroceder desciende, es decir, se vuelve más grave. Actualmente utilizamos un sistema que se llama pautado para poder escribir la música, es decir, 5 líneas y 4 espacios en los que ponemos cada una de las notas para así poder identificar su altura o afinación. Las notas que conocemos son do, re, mi, fa, sol, la y si, pero estas no son las únicas 7 notas que existen en el contexto de la música tonal. En un piano, las notas blancas son la clase de alturas naturales, es decir, las 7 notas que acabo de mencionar, y las teclas negras reciben el nombre de semitonos o alteraciones. Es decir, un semitono es la distancia más pequeña que puede haber entre una nota y otra. Estos semitonos, cuando es un semitono ascendente, es decir, asciende medio tono la nota, se llama sostenido, y cuando desciende medio tono esa nota, se le da el nombre de bemol. La teoría de la música se ocupa principalmente de la relación que hay entre dos o más notas, y por eso se requiere una medición exacta de la distancia que hay entre ellas. Dos notas son consideradas una diada, y la distancia que hay en esa diada, es decir, la distancia que hay entre cada nota, es llamado un intervalo. Cuando las dos notas son tocadas, una primero y otra después, se llama intervalo melódico, y cuando son tocadas al mismo tiempo se llama intervalo armónico. El segundo capítulo lleva por título Ritmo y métrica, pulso, compás y notación rítmica. El ritmo tiene que ver con la articulación y el transcurso del tiempo a lo largo de una composición musical, en donde el presente se convierte continuamente en pasado y el pasado genera expectativas sobre el futuro. Cuando escuchamos una pieza musical, solemos marcar con el pie o con la mano una pulsación que sentimos regular. Esta pulsación uniformemente espaciada en el tiempo es a lo que llamamos pulso. Este pulso se convierte en el punto de referencia que utilizamos para comparar o medir otros valores rítmicos dentro de la pieza. El término tempo se emplea para designar la velocidad del pulso de una composición. Generalmente se refiere a él con términos italianos de carácter aproximado, como adagio, que significa lento, andante, que significa moderado, allegro, que significa rápido, como muchos otros términos italianos.
Fue hasta el periodo más o menos de la música de Ludwig van Beethoven donde se inventa un aparato llamado metrónomo, el cual puede reproducir pulsaciones constantes para marcar un tempo. Hasta esa época se empezó a utilizar en las partituras una indicación metronómica, la cual dice a qué velocidad debemos ajustar nuestro metrónomo, es decir, cuántos pulsos en un minuto va a dar nuestro metrónomo. Al escuchar una pieza, tendemos a agrupar los pulsos en grupos mayores, que empiezan con un tiempo fuerte, seguido de más tiempos débiles. A cada agrupación de pulsos es a lo que llamamos compás. Existen diferentes tipos de compás, como por ejemplo en el himno nacional se encuentra en un compás cuaternario, ya que cuenta con 4 pulsos por compás, es decir, que agrupamos en grupos de 4 cada compás. Un vals, por ejemplo, está escrito en un compás ternario, ya que cada compás cuenta con 3 pulsaciones. El capítulo 3 lleva por título Tónica, escala y melodía. En el capítulo 1 y 2 hemos analizado dos de los aspectos más importantes de la música, el ritmo y la altura. Ahora, para analizar la melodía, fusionaremos estos dos conceptos, ya que la melodía es la unión de las diferentes alturas con los diferentes ritmos en las notas. La melodía es la parte más identificable de una canción, pero lamentablemente ha sido relegada a un segundo término en el estudio de la música, aunque en este libro precisamente le da un lugar bastante importante al análisis de las melodías. Una escala es un conjunto de 7 notas diatónicas ascendentes. La nota más importante de esa escala es la primer nota, a la que llamaremos tónica. Al igual que cuando hablamos de la tonalidad en una pieza, como su nombre lo indica, esa nota será la más importante de dicha tonalidad, dependiendo de qué tonalidad estemos trabajando. Existen dos tipos de escalas, la escala mayor y la escala menor. La escala menor es más compleja que la escala menor. La escala mayor, su estructura es tono, 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 semitono, tono, 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 semitono. Existen 3 tipos de escalas menores: la escala menor natural, la escala menor melódica y la escala menor armónica. La estructura de la escala menor natural es tono, semitono, tono, tono, semitono, tono, tono. La estructura de la escala menor melódica es igual que la escala menor natural, solo que aumentamos medio tono la sexta y la séptima nota y de forma descendente anulamos esas alteraciones. La escala menor armónica es igual que la escala menor natural, con la excepción de que solo se aumenta la séptima nota de la escala y descendente se deja esa alteración en la séptima nota. El cuarto capítulo lleva por título Tríadas y acordes de séptima. En los capítulos anteriores hemos estudiado el comportamiento de la melodía en la música. Ahora vamos a centrarnos en el análisis de la armonía, es decir, el estudio de las sonoridades de forma vertical en una partitura. Este libro, en este capítulo, trata los tipos de acordes formados por 3 o 4 clases de notas, tríadas y acordes de séptima, la formación y notación de dichos acordes, la inversión de acordes y 2 formas de notación abreviada, los símbolos de acordes y el bajo cifrado. El capítulo 5 y último capítulo de este análisis del libro lleva por título Textura musical y disposición de los acordes. Si escuchamos atentamente una composición orquestal, percibimos muchas relaciones con muchos elementos. Estos elementos incluyen determinadas alturas, ritmos, compases. El autor lo compara con una tela, con un tejido, ya que lo compone el color, el tacto. Son muchos los elementos que se tienen que unificar para conformar un todo.
Estos elementos, al combinarse, producen lo que llamamos una textura musical. En este capítulo se aborda las texturas básicas que se producen por la interacción de las voces en un pasaje musical, la distribución o espaciado vertical de las notas de los acordes en una partitura. Esto se conoce como disposición del acorde, y la elección de las alturas que se van a duplicar en los acordes. Existen varios tipos de textura musical. La monofónica, como su nombre lo indica, es una sola línea melódica. La homofónica son varias voces y se divide en dos tipos, acórdica u homorítmica, donde todas las voces se mueven conjuntamente, y la melodía con acompañamiento, que se trata de una melodía principal con acordes que la apoyan. Y el tercer tipo de textura musical es la más compleja, llamada contrapuntística o polifónica, que es una combinación de varias líneas melódicas. En lo personal, como contrabajista, este libro es muy importante, ya que un contrabajista en la orquesta funge como un colchón armónico y rítmico, y conocer los principios de estas dos cosas es muy importante para saber cómo aplicarlo al momento de estar tocando.